artificial suele estar muy presente en nuestras vidas de manera muy común, aunque a veces no la notemos. Desde aspectos como cuando ocupamos llegar de manera rápida a un punto y esta misma nos sugiere muchas rutas para poder llegar de manera más sencilla. O inclusive cuando queremos ver un video y en las aplicaciones de videos nos sugiere un buen de videos que pueden ser de nuestro interés. Y también en cosas simples como cuando queremos ayuda en una tarea. Con esto quiero decir que ya está implementada en todos nuestros días de manera cotidiana. En esta exposición a nosotros nos gustaría hablar sobre cómo funciona de una manera muy clara. También nos gustaría hablar de cómo se usa y también si realmente nos ayuda a aprender o nos puede traer problemas. También queremos hablar de cómo ayuda en la forma de trabajar y de qué manera puede afectar a los jóvenes si no se usa de manera correcta. También hablaremos de los riesgos que esta misma trae y también cómo ponerle límites y cómo sería la manera correcta de usarla. Y también al último nos gustaría hablar de una manera para reflexionar de cómo podemos usar esta tecnología de manera correcta sin afectarnos a nosotros mismos. El humano es un creador de herramientas nato. Ha creado cosas como el fuego que le ayudan a sobrevivir o cosas como el coche que han creado un estilo de vida mucho más sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Hay herramientas que ha creado el ser humano para que su día con día sea mucho más ameno. Y una de estas herramientas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha puesto en la cabeza como la herramienta madre para varios estudiantes para crear sus trabajos o incluso tesis. Se está volviendo algo peligroso ya que un estudio en Ecuador en el 2020 dicen que un 80% de los estudiantes utilizan inteligencia artificial para sus trabajos. ¿Pero qué significa utilizar inteligencia artificial? ¿Todo es ChatGPT? No, hay otras herramientas que ayudan a los jóvenes. Por ejemplo, ChatGPT, que ya lo mencioné, o Grok 3, que son creadores de contenido. Básicamente les ayuda a crear guiones o trabajos escritos o incluso ideas para poder hacer un trabajo mucho más creativo. Luego tenemos ayudantes de gramática o de redacción como Grammarly, que no te hacen el trabajo, pero sí funcionan como un supervisor para que tu trabajo sea mucho más fácil de redactar. Ahora tenemos otros como LM Notebook, que básicamente te ayuda a buscar información verídica, que no la inventan como lo llegó a hacer ChatGPT, para poder organizar tus ideas. No te hacen un trabajo tampoco, sino que también funciona como un creador de puntos de vista para que tú puedas usar en tu trabajo. No hay más que creadores de contenido, sino que también hay organizadores y hasta creadores de cursos. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial a grandes rasgos? Vivimos en una era en la que las máquinas no solo toman nuestras órdenes y obedecen. No, ahora aprenden, analizan y pueden tomar decisiones a partir de estas. A esto se le conoce como inteligencia artificial o simplemente IA. En grandes rasgos, la inteligencia artificial aprende de un método muy similar al nuestro. En primer lugar está la recolección de datos, como textos, audios, números, imágenes. En segundo, el análisis de estos. Y en tercero, el aprendizaje. La inteligencia artificial predice y responde. Puede recomendarte una canción, reconocer un rostro, traducir un idioma, ayudarte con tareas escolares. Pero hay un punto muy importante que hay que aclarar. La inteligencia artificial no piensa, no siente y no tiene conciencia. Esta solo procesa la información a una gran velocidad. Su poder no viene de una creatividad propia, sino de la enorme capacidad de datos y su veloz forma de procesarlos. En el fondo, la inteligencia artificial es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros conocimientos, nuestros errores y de nuestras decisiones. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo con la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos usarla nosotros? Ya que, aunque la tecnología puede avanzar de una manera muy veloz, la responsabilidad sigue siendo nuestra, sigue siendo humana. La inteligencia artificial, un problema o una herramienta en los jóvenes estudiantes. Nosotros podemos tener dos perspectivas. La primera,
Se han hecho varios estudios en donde los estudiantes utilizan de mala manera la inteligencia artificial. Por ejemplo, le dicen a esta que haga todos los trabajos, los proyectos y los exámenes. Eso hace que cognitivamente los alumnos no tengan pensamiento crítico y no absorban toda la información que le está dando la inteligencia artificial. Entonces, si ellos tienen buenas calificaciones, pero por el uso de inteligencia artificial ese mérito, realmente no están aprendiendo nada. Pero por otro lado, podemos ver que la inteligencia artificial se puede utilizar de muy buena manera como tutor de clase. Puedes decirle muchas preguntas de alguna clase que no entendiste y también pedirle mucha información para tus proyectos, tareas, etc. Es muy importante saber que la inteligencia artificial no es mala, sino es malo el uso que le damos. Así que no hay que estigmatizarla ni tampoco verla como un problema para la humanidad y los estudiantes. En el aspecto del trabajo, sin duda, la inteligencia artificial ha venido a cambiar cómo hacemos las cosas, la forma en cómo trabajamos y sin duda ha revolucionado nuestros entornos laborales en todos los aspectos. Si bien es cierto que tal vez no se ha cumplido el mito de que las máquinas iban a venir a reemplazarnos, sí tenemos que destacar que si las habilidades y conocimientos que antes se pedían era sobre el saber hacer las cosas, ahora esto se ha actualizado. Ahora las habilidades y conocimientos demandados son sobre cómo saber manejar estas herramientas para poder trabajar con ellas. Así que esto puede causar cierta brecha laboral, ya que las personas que no saben hacer uso de estas herramientas quedan fuera. Yo puedo hablar desde mi propio entorno laboral. Yo soy barista, hago café de especialidad y hace poco sacaron unas máquinas para hacer filtrados. Los filtrados o métodos son una forma de hacer café manualmente. Se caracterizan por eso, porque no interviene ninguna máquina más que la mano del barista y su receta. Ahora empezaron a existir estas máquinas que pueden hacer los filtrados ellas solas. Ya no necesitan de nuestra ayuda más que la programación de las recetas. Entonces creo que es un claro ejemplo de cómo esto está cambiando y a veces la gente lo puede sentir como una amenaza. Bien, algunos riesgos que hay sobre la inteligencia artificial es la dependencia hacia ella, ya sea para muchos factores, pueden ser para dormir, para comer, para hacer tareas, trabajos, exámenes, para muchas cosas. Para todo lo que te proporciona la IA, depender de esta. Algunos ejemplos podrían ser para trabajos de la escuela, para exámenes de la escuela o para trabajos. Enfocándonos más en los adolescentes, la que suelen ocupar más es la inteligencia para hacer tareas o trabajos. Con esta, tú puedes pedirle la tarea a la inteligencia artificial y ella te la hace completamente gratis. Se tarda muy poco a comparación de lo que tú te tardarías haciéndola. Y esto puede ayudarte en algunos casos, pero si lo sigues haciendo constantemente sin tú hacerlo o mínimo leerlo o intentarlo, te puede afectar mucho a largo plazo, debido a que pues ya no vas a poder valerte por ti mismo y vas a perder esa autonomía que tienes a la hora de hacer tus tareas, tus proyectos o tus exámenes. Un riesgo también que puede haber es la información errónea que te puede proporcionar la inteligencia artificial, ya que no siempre tener la información correcta, se puede equivocar o sacarla de fuentes que no son confiables. Y esto a la hora de hacer un trabajo o un proyecto te puede perjudicar mucho, ya que la información que estás poniendo o que te estás guiando no es la correcta. Y bueno, estos son algunos riesgos que puede conllevar a acostumbrarte o a utilizar siempre la inteligencia artificial, que si bien es buena en algunos casos, si te acostumbras o todo lo haces con inteligencia artificial, vas a terminar mal y vas a perder esa autonomía que tienes. Con el avance en los usos de la inteligencia artificial es importante establecer un marco teórico y limitaciones en cómo se está usando esta herramienta. Para ello vamos a hablar de lo que dice la UNESCO en su segundo foro global llevado respecto a la ética en la inteligencia artificial, llevado a cabo en febrero de 2024. En este foro se nos establecieron algunos principios para cómo regular de manera ética el uso de esta herramienta,
entre los cuales vamos a destacar el hecho de establecer un uso legítimo. Es decir, por ejemplo, un uso legítimo de las redes sociales es el de conectar a las personas. Esto mismo se quiere lograr para la inteligencia artificial, establecer cuál es su uso legítimo y en qué momento pasa cierta barrera en la que su uso está causando daños. Daños para los cuales la UNESCO sugiere que las empresas encargadas de esta herramienta prevengan protocolos o maneras de solventar los daños que se pudieran llegar a crear y de preferencia pues evitarlos. De igual manera se quiere lograr transparencia en cómo se usan nuestros datos para alimentar a las inteligencias artificiales. Y algo bastante importante es el ser amable con el medio ambiente. Sabemos que empresas como OpenAI, encargada de ChatGPT, gastan cantidades inmensas de agua para mantener fríos sus servidores. Lo que la UNESCO quiere es que estas empresas sean más amables con el medio ambiente, de tal manera que la inteligencia artificial pueda considerarse una herramienta sustentable en su uso. Para poder concluir, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo podemos saber si la inteligencia artificial es buena o mala? Por un lado, ha traído aportaciones muy valiosas. Ha facilitado tareas cotidianas, nos ha brindado apoyo en la educación, ha ayudado a médicos a detectar enfermedades con mayor precisión y ha permitido grandes avances tecnológicos que si miramos en retrospectiva antes parecían imposibles. Es algo que ya forma parte de nuestra vida diaria y aunque no siempre lo percibimos o nos damos cuenta, la usamos cuando el celular nos recomienda videos, cuando preguntamos a Google Maps cuál es la ruta más fácil o sencilla para llegar a nuestro destino, o cuando buscamos información en Internet para nuestras tareas. Gracias a estas aportaciones podemos apreciar cómo la inteligencia artificial nos ha ayudado a hacer nuestra vida más sencilla y a resolver problemas complejos de manera más eficiente, ahorrándonos tiempo. Pero como todo, también tiene su lado complicado. A veces dependemos demasiado de la tecnología y dejamos de pensar por nuestra propia cuenta. Como ya han mencionado antes varios de mis compañeros, existen varios obstáculos dentro de esta herramienta. Por ejemplo, puede llegar a hacer afectaciones en los empleos y provocar problemas éticos. Con esto me refiero a la falta de privacidad o el uso incorrecto de la información personal. Esto claro que nos puede llegar a generar miedo y para este momento es importante cuestionarnos, todos nosotros, hasta dónde debería llegar la inteligencia artificial. Es una herramienta muy poderosa. Hay que rescatar sus aportaciones valiosas, pero también hay que aprender a reconocer el uso incorrecto que le hemos dado. Todo depende de cómo la usemos y de las reglas que pongamos en el juego para aprender a manejarla. Al final, la inteligencia artificial no toma las decisiones por sí sola. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ella y qué lugar darle en nuestras vidas. Es una herramienta creada por el ser humano y como toda herramienta, su impacto depende de cómo la usemos. Por eso, más allá de preguntarnos si la inteligencia artificial es buena o mala, deberíamos preguntarnos cómo podemos usarla de forma responsable. La clave está en darle equilibrio, como toda cosa en nuestras vidas. Aprovechar sus beneficios, sin perder de vista los valores humanos, la ética, la moral, nuestros principios y la responsabilidad social. En nuestras manos está decidir si la inteligencia artificial se convierte en una aliada para el progreso o en un problema para la sociedad. Al final, la tecnología avanza, pero somos nosotros quienes decidimos cuál es el rumbo que toma. Muchas gracias, esto ha sido todo por nuestro equipo.